Pues ya tenemos la estructura de datos, ya tenemos la estructura gráfica, ¿vale? El texto viene arriba, los botones van abajo y ya podemos empezar a trabajar con lo que son los datos. Para trabajar con los datos nos vamos a utilizar un tipo de script, un tipo de objeto de Unity que se llama Scriptable Object, que tiene varias funciones. Una de ellas importante es almacenar datos estáticos, ¿vale? Entonces, el tema de las conversaciones, cada conversación va a ser un objeto de estos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura de ese objeto, es decir, qué información tiene que tener ese objeto. Ese objeto tendrá pues el texto, las opciones y qué pasa con esas opciones, ¿no? Vamos a empezar por crearlo, ¿vale? Yo me he creado aquí la carpeta scripts dentro de mi árbol, ¿de acuerdo? Tengo aquí la escena, tengo la carpeta scripts, vale, pues me voy a crear un nuevo script en César y lo voy a llamar nodo conversación, ¿de acuerdo? Vale, lo abrimos y aquí lo tenemos. Vale, el nodo conversación, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, esto no nos va a hacer falta, ¿de acuerdo? Y no va a heredar de monobehavior porque no tiene ese tipo de comportamiento. Tiene un comportamiento que se llama Scriptable Object, que es el que nos va a ser necesario. Lo primero que tenemos que hacer, o que podemos hacer, es poner aquí una lista, bueno, esto es obligado a hacerlo, para indicarle, para que nos aparezca en el menú contextual que nos permita crear este tipo de objetos, ¿vale? Perdón. Para ello se escribe esta línea, la podéis buscar en internet, o sea, en la documentación de Unity. Yo, como ya la tengo preparada, pues me la sé de memoria, ¿vale? Si no me equivoco escribiéndola. Esto es el tipo de metadato que le queremos dar. Yo lo voy a llamar dato conversación, por ejemplo, da igual. Luego, ¿cómo queremos que nos aparezca en el menú? Pues bueno, yo quiero que me aparezca como nodo conversación, ¿de acuerdo? Y luego hay un tema que es el orden, perdón, aquí. Un tema que es el orden, que yo quiero que me aparezca el primero. Esto lo podéis dejar así, esto tiene que ver con el orden en el que aparece. Yo aquí, si tuviera mucho tipo de nodos, podría poner nodo barra nodo conversación, y entonces en el menú contextual me los irían dando, ¿vale? En este caso, como solo vamos a utilizar uno y no os quiero marear más de lo necesario, solo quiero esto, ¿vale? Con esto yo consigo crear ya mi nodo, ¿de acuerdo? Mi Scriptable Object. Esto es la estructura. Muy bien. ¿Qué tiene que tener esa estructura? Esa estructura va a tener un texto, o sea, un string, que sea el texto inicial, lo que dice el NPC, por ejemplo, y lo vamos a llamar, pues, por ejemplo, public string, a ver, no me lo está copiando, aquí sí, public string, conversación NPC, ¿de acuerdo? Tenemos otro texto, que es el que aparece en el primer botón, en la primera opción, ¿de acuerdo? Y un tercero, que es la siguiente opción, que no calque, lo copio y pego y le llamo texto opción 2, ¿vale? Vale, pero ¿qué más tiene que tener esto? Cuando yo pulse el botón, me voy a imaginar una conversación en la que según la opción que aprieto, me aparece otra conversación, o sea, otra instancia de conversación con otro contenido, ¿de acuerdo? Es decir, este Scriptable Object me permite llamar a otros dos, sea el del nodo 1 o el del nodo 2. Entonces, mi estructura de datos lo que va a hacer es llamar a uno o a otro nodo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues del mismo modo que he hecho antes, pero en este caso me creo otro nodo conversación, es decir, en la misma clase que yo me estoy creando aquí, la creo aquí y le digo conversación opción 1, es decir, a donde me llevará si toco la primera opción, y public nodo conversación, la conversación de la opción 2. ¿Vale? Muy bien. Con esto tenemos lo que es el Scriptable Object, la estructura de lo que serán los objetos que tendrán las conversaciones, ¿vale? Y esto nos va a facilitar mucho poder anidar unas dentro de otras. ¿Es la única forma de hacerlo? Obviamente no, hay formas mejores. Podemos tirar un fichero de texto, podemos trabajar con assets que os podéis encontrar por ahí. Pero esto lo estáis haciendo vosotros y sabéis lo que pasa, y si falla algo lo vais a entender, ¿de acuerdo? Entonces, con este código, que no es tan complicado, una vez aceptéis esta primera línea, yo creo que podéis avanzar. Vale, vamos a ver qué ha pasado en nuestra herramienta. Aquí. Vale, nos compila, etcétera. Y lo que voy a hacer yo aquí es crearme dentro de, por ejemplo, scripts. No sé si es el mejor sitio, pero bueno, me voy a crear una carpeta a la que voy a llamar conversaciones, ¿vale? Donde voy a añadir todos los nodos, todas las conversaciones que yo quiero. Y ahora, por ejemplo, yo me creo aquí fijaros que ahora me aparece. ¿Por qué me aparece? Por esa primera línea
¿de acuerdo? Por esta primera línea y aquí. Ahora no me aparece, a ver dónde la tengo. Aquí, aquí. Vale, por esta primera línea, en la que si hubiera llamado esto de otra forma, me aparecería con otro nombre. Y si le hubiera puesto la barra, me aparecería anidado, ¿de acuerdo? Vale. Pues aquí lo tengo. Botón derecho, Create, y creo un nodo conversación. Fijaros que me aparece como un objeto de Unity, ¿vale? Como si fuera una set, ¿no? Entonces yo esto lo llamo, por ejemplo, diálogo 1, diálogo 0, como lo queréis llamar, ¿vale? Y fijaros que aquí, como son variables públicas, ya me está apareciendo una conversación de un NPC. Pues yo aquí a mano le puedo escribir soy el herrero, necesito tu ayuda. Y la opción 1 es dime, quiero ayudarte. Y la opción 2 es no tengo tiempo, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es la referencia a lo que pasará cuando pulsemos la primera opción y la segunda opción, ¿de acuerdo? Vale, esto lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, en este momento quiero que os quedéis claros con este vídeo el script que hemos creado, ¿vale? El nodo conversación, que lo acabamos de crear, analizar un poco este contenido y ver lo que está haciendo y ver lo que hemos podido crear gracias a él, ¿vale? Ver que gracias a él hemos podido crear el nodo con esta conversación. Podríamos crear más, ¿vale? Simplemente hago botón derecho, create, nodo conversación, y a esto lo llamo diálogo pues 1-1, o bueno, la estructura que yo quiera utilizar como sea más cómodo para mí. En el próximo vídeo vemos cómo esta información que crearemos aquí se va a inyectar en esta interfaz que hemos creado en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora seguimos.